aquí para presentar este libro de pensadores del siglo XIX y siglo XX para el humanismo del siglo XXI. Este libro, Cultura Democrática, lo pensó junto con la Red por la Verdad y la Libertad, con el objetivo de rescatar esos valores de pensadores, de filósofos de un determinado tiempo para la acción política de nuestro tiempo. Entonces, este libro cuenta con dos partes, la parte más de filosofía al inicio y luego testimonios de políticos que llevaron a cabo o intentaron llevar a cabo e implementar esos valores. Así que tengo que agradecer enormemente a todos los autores que de forma voluntaria aportaron desde su expertise a este libro. Y bueno, María Laura Picón, que ella es filósofa, profesora de la Universidad Católica de Argentina, que se unió con mucho entusiasmo a este proyecto y que me ayudó de alguna manera a invitar a tantas personas y referentes de cada uno de ellos. Así que, dicho esto, las dejo en el panel. Contamos en este momento con su presencia y Celia Veloso y Diego, Celia Veloso, que escribió sobre Ortega y Gasset, y Diego sobre Lord Acton. Pero los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y por acompañarnos en la presentación de este libro, que como dijo Micaela, bueno, fue todo un desafío. En primer lugar, porque son todos autores distintos, si bien coinciden en que han partido del siglo XIX y del siglo XX, estamos hablando de autores diferentes, algunos más cercanos que otros, pero unidos por este hilo de una mirada humanista. Y además, quienes escribieron sobre esos autores también vienen de extracciones muy distintas, de países diferentes. O bueno, coincidimos en que acá estamos en Argentina, pero este libro tiene escritos de gente de México, de Venezuela, de Chile, de Alemania, con lo cual, bueno, los modos de escritura, la manera de presentar los temas, ¿no? La verdad que era todo un desafío para poder lograr un libro uniforme. Así que la tarea de compilar primero era muy rica porque uno se encontraba con la lectura de autores que quizá no conoce, pero desde una mirada, ¿no?, muy particular que le daban los escritores, pero por otro lado había que poner todo esto en un libro y darles una unidad. Y una de las cosas que me parecen más, me parecieron como más geniales que salieron dentro de cómo se ordena esto, ¿no?, fue la idea que se le ocurrió a Micaela de dividir el libro en dos grandes partes. Una que es ideas que inspiran a la acción, donde tenemos toda la parte más especulativa, más teórica, más filosófica, los fundamentos. Y después la otra parte, donde están todos aquellos autores, donde encontramos acciones que fueron inspiradas en las ideas, con, bueno, todo ese lado. Así que fue una tarea muy linda, muy difícil, tuvimos algún tipo de inconvenientes, pero como todo lo que de alguna manera sucede dentro de la providencia de Dios, esos inconvenientes quizá para tener el libro listo en algún momento en el que lo queremos presentar o que queremos sacarlo a la luz, bueno, nos permitieron quizá pulir algunas cosas, sumar a algún otro autor, que quizá por razones de tiempo no podía entregar su trabajo y entonces sí forma parte de este volumen. Así que, bueno, me parece que fue un trabajo, por lo menos para quienes estuvimos en la compilación, arduo, pero estamos muy satisfechos. Por el otro lado, la idea de este compendio no es agotar a ninguno de los autores ni de los pensadores en los artículos que presentan quienes los escribieron, sino sembrar una suerte de inquietud para que después cada uno haga su búsqueda, para que uno pueda reflexionar.
pero por sobre todas las cosas para poder pensar desde esa iluminación que nos dan estos pensadores del siglo XIX y del siglo XX, una política humanista, ¿sí? O por lo menos con una mirada humanista, ¿no? En este siglo XXI, en el cual a veces pareciera que lo humano hay que buscarlo con una lupa, ¿no? Y uno no lo encuentra. Para mí siempre no tengo nada más que agregarle a la generosidad que tuvieron todos los autores de brindar su tiempo, de brindar su expertise, de presentarnos a cada uno de estos pensadores desde lo profundo, desde una mirada muy seria, digamos, pero a la vez muy accesible, ¿sí? Entonces, quienes nos encontramos con algún autor que fue quizá la primera vez, pensador que fue la primera vez que teníamos alguna noticia más cercana de él, era muy rico poder hacer el trayecto, el camino, ¿no? De la mano de quienes lo habían escrito. Así que bueno, millones de gracias a Micaela por convocarme para colaborar con esto que me parece excelente iniciativa para poder arrojar un poquito de luz sobre estos temas. Mi agradecimiento a los autores acá representados por Diego y por Celia, y bueno, por Micaela también, obviamente, Micaela también escribió, por el tiempo, por la generosidad intelectual también, de escribir algo sin buscar ni honores, ni gloria, ni dinero. O sea, eso me parece muy loable también en estos tiempos, en el siglo XXI, donde todo es por algo, ¿no? O sea, a cambio de... así que bueno, espero que así como lo pensamos, este libro sirva, ¿no? De inspiración, y creo que lo más rico es poder escucharlos a ellos y escuchar cómo nos presentan a sus autores y nos cuenten un poco qué es, cuál fue su experiencia en esta participación así colectiva en este libro. ¿Celia? Sí, bueno, muy bien, bueno, agradecida por supuesto a Micaela y a María Laura, que tuvieron ambas la generosidad de convocarme y aceptar también, ¿no? Este pequeño aporte que siempre es útil, ¿no? Siempre, nunca pasa de moda, digamos. La filosofía, por suerte, es inherente a la naturaleza humana, así que ella, como cada uno de nosotros, es una interpretación de la realidad humana y por ende siempre tiene vigencia, ¿no? Decía por ahí alguien la perennidad del concepto de la filosofía, tanto para una mirada occidental o también para una mirada oriental. Así que el valor de la filosofía es ese, justamente, ¿no? El de ser una radiación permanente porque es la vida humana misma. Así que hablar de la vida humana, hablar de lo que hacemos, hablar de cómo lo llevamos a cabo, tiene como eje principal, obviamente, esta mirada más cerca de nosotros, pero que, por supuesto, no tiene digamos, ninguna enemistad con lo antiguo, ¿no? Porque en todos estos autores late lo griego, ¿no? Late esa humanidad tan valiosa como fue, por supuesto, los antiguos, que siguen teniendo una vigencia y una permanencia realmente valiosísima. Así que bueno, de mi parte, honradísima por esta experiencia y como decíamos un poco al inicio también, lo que hemos intentado hacer, o por lo menos desde mi parte, fue recuperar algún aspecto de un vasto pensamiento como es el pensamiento de José Ortega y Gasset, que como por ahí más o menos que todos sabemos, hemos conocido, ¿no? Siempre cuando uno queda bien o quiere decir algo, digamos, interesante, apela a José Ortega y Gasset para alguna frase, ¿no? En algún discurso, en algún diario, como dice José Ortega y Gasset en tal obra, ¿verdad? O sea, como que nos da ese respaldo, ¿no? De intelectualidad profunda. Y ciertamente lo tiene,
con un español que a veces es un poco intrincado de leer, que requiere de tiempo, requiere mucho, mucho cariño también al autor para poder ir desentrañando, ¿no?, las metáforas que usa y los distintos artilugios que van llevando a esa valoración de la vida humana en primer término, ¿no? Tal vez este sea también uno de los aspectos que más une a todos estos autores del siglo XX por esta configuración de la necesidad de realzar la existencia humana, ¿no? A veces se lo confunde un poco Ortega, si es existencialista, o sea, no sabemos muy bien dónde ponerlo, ¿no? Si es filósofo, si es un intelectual, o si es bueno, ¿quién es? ¿No? Bueno, y es Ortega, ¿no? Él es Ortega, es el gran pensador español que como valor también buscó hacer despertar a su nación, ¿no? En aquella famosa obra de España invertebrada, ¿no? Entonces, España invertebrada, bueno, estamos permanentemente tratando de unir las partes para vertebrarnos de una forma que sea más adecuada. Por supuesto que su personalidad tan fogosa, periodista, intelectual, bueno, profundo devoto de la ciencia y particularmente su mirada sobre Alemania, también la fue volcando a esa España que estaba tan desarticulada a principios del siglo XX y en los años que fueron sucediendo, ¿no? Y bueno, ¿y yo qué hice? Bueno, ante la linda convocatoria me dijeron, Celita, ¿te anotás con esta? Y te podés anotar y hacer algo que sea más o menos, y bueno, Ortega tiene, como digo, esa vastedad, pero intenté hacer un recorte que sin duda alguna, y acompaña también la motivación de incluir en el próximo tomo, ¿no?, a Emmanuel Levinas, tiene este logueo, podríamos decir con un término más moderno, ¿no?, de la otredad, ¿no?, de poner la mirada en el otro, ¿no? Y Ortega también hace un poco eso, de revalorizar el sujeto humano y a la vez destacar, como también lo hace Levinas, el tema que también es un poco aristotélico, ¿no?, el plantear la ética, ¿no?, como la primera de todas las ciencias, ¿no? De alguna manera Ortega nos convoca a esta reflexión o reconfiguración de la mente entendiendo el hacer, ¿no?, y la obra del ser humano, y desde allí entonces, bueno, en mi humilde aporte se refiere a esa ética, ¿no?, a esa ética que se confunde con la política, porque como dice Aristóteles, ¿no?, la ética y la política son casi hermanas, ¿no?, como la ética, la política, la literatura, ¿no?, son, ¿no?, hablábamos recién de Tolkien. Bueno, pues entonces todas estas ramas nos llevan a esa metáfora, a esa profundidad que nos hace bien, que nos libera, que nos permite hacer también una interpretación, una hermenéutica de la historia desde nuestra realidad, que es la de hoy, ¿no? Y vigente, no lo puse en el libro, pero siempre vigente, ¿no?, esto de argentino a las cosas, ¿no? Bueno, seres humanos a las cosas, ¿no?, a las cosas que realmente nos enaltezcan. Bueno, esto es un poco lo que plantea mi aporte, una mirada sobre la ética referida a lo político, en lo cual también se conecta muy íntimamente con el pensamiento griego, ¿no?, esa arete, esa búsqueda de excelencia, que para Ortega se refiere a una ética de la perfección, ¿no? El concepto de héroe, el concepto de la magnanimidad está muy presente en su configuración social y política, que parece una utopía, pero debemos pensar utópicamente también, ¿no? Como tirar al lejos, ¿no?, la posibilidad de recoger fruto y fruto en abundancia, en la profundidad, no solamente en la superficie. Y esto es lo que nos invita Ortega en esa configuración de una ética orientada a lo aristocrático, ¿no? Pero entendiéndolo bien a Ortega en ese concepto de aristocrático, no es el aristócrata que se viste bien o que busca, ¿no?, lucir prendas de alto nivel o de marcas, ¿no es cierto?, que bueno, que sobresalen por su calidad, que bueno, que estaría muy bien, por cierto, ¿no? A él me parece que le gustaba bastante, porque era bastante dandy. Así que, sino más bien la aristocracia de dar lo máximo posible en cada espacio, en cada campo de acción ciudadana concreta, ¿no?
Entonces en eso consiste un poco su mirada aristocrática, ¿no? No se trata de ser una minoría selecta en ese sentido, aristócrata de que yo te doy órdenes porque soy yo, sino que hunde su inquietud en que busquemos esa autenticidad en el hacer que las cosas sean mejores, ¿no? Entonces ahí está lo aristocrático, ¿no? Aristó quiere decir eso, justamente, lo mejor. Así que ser un buscador de libertad, de una vida aristocrática, consiste en una mejor calidad ciudadana, ¿no? Y creo que ese es un elemento que tampoco pasa de moda jamás. Entonces, Ortega tuvo además una vinculación con nuestro país muy, muy importante, estuvo aquí 3 veces, las 3 veces fueron muy significativas, la primera y la segunda fueron su momento de mayor esplendor, para después en la tercera visita ya, bueno, las arenas políticas estaban muy convulsionadas, estamos hablando de los años pesados, ¿no es cierto?, el año 36, el año 38, 39, así que él estuvo aquí en el 39 para ya después irse y tampoco poder ingresar a su país, ¿no? Tuvo también una ambivalencia política, como bueno, ahí tenemos todo, ¿no? La evolución política tenemos que también ser honestos, ¿no? A veces uno abraza una configuración política, pero también me parece que es valorable a veces repensar, porque no tenemos verdades absolutas. Justamente la verdad se va desarrollando en esa apertura a la otredad, ¿no? Como dice también Levinas, ¿no? Esa consideración del otro y lo que el otro me puede aportar, porque no soy dueño de la verdad absoluta, ¿no? Y sobre todo en términos sociales y políticos. Pero el centro es lo que todos debemos considerar como una verdad, y si me permiten absoluta, que es el respeto a la vida del ser humano, ¿no? Y junto con eso, la vida de la naturaleza, y junto con eso, el respeto al otro en su condición de tú. Si perdemos de vista eso, claro, caemos en el descarte, caemos en la deshumanización, y eso es la desarticulación o la falta de vertebración de una comunidad, de una sociedad. Así que bueno, en líneas generales espero que si lo leen, ¿no? Les aporte una mirada que es rica, que es variopinta y que, bueno, escribió casi 11 tomos, ¿no? Bueno, 11 tomos en realidad, así que Ortega tiene una cantidad de cositas para leer que encima es muy asintomático, entonces te va dejando huellitas por aquí y por allá. Entonces la búsqueda de todo ese material implica también una lectura bastante enorme de toda su extensa obra. Pero bueno, la idea como siempre es seguir avanzando, ¿no? Y eso que nos dé ilusión también y que nos ayude a reconfigurar no una frustración, a veces en términos sociales, sobre todo acá en nuestra Argentina tan ¿no? emparchada, sino redoblar la apuesta de poder reeducarnos, ¿no? Y esa es la tarea como abrazo yo como profesora de la universidad, que dije en su momento, es una linda herramienta para poder también ofrecerlo a nuestros alumnos en aquellos espacios en donde podemos decir, mira, fíjate acá que lo que escribieron acerca de puede ser muy ilustrativo para los alumnos de publicidad, porque tenemos la vocación de que haya una interacción y una interrelación en los saberes, ¿no? Entonces, por más que yo dé en ingeniería o demos, justamente es ahí donde debemos trabajar en un humanismo más fuerte, con un sello más apropiado, y donde, bueno, como dice Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, pero si no las salvo a ella, no me salvo yo. Así que la cosa es con el otro, con un nosotros, ¿no? Y con un tú. Así que bueno, eso es un poco el objetivo y el espíritu de este texto, que, como digo, habla de una moral del héroe, que lo toma un poquito de Scheller también. Él se nutre, así como estas pinturas que tenemos, se nutre de muchos autores, y eso también ofrece esa riqueza y ese amor a la hispanidad, ¿no? Que ese sería el último elemento que me gustaría también, digamos, marcar en esta pequeña conversación, que es el amor a lo hispano, ¿no? A lo nuestro, a nuestras raíces, a nuestros valores, y a ser valientes también para
no perderlos de vista, ¿no? Sino seguir asociando y creyendo y pudiendo mejorar en nuestra condición humana y en nuestra condición social. Así que no perdemos para nada la esperanza. Según, ¿no?, el mito de Pandora, la esperanza quedó adentro, ¿no? Así que no podríamos vivir, como también dice Ortega, sin esperanza. El ser humano es un ser futurizo y esperanzado. Así que ojalá que, aunque sea por momentos, podamos tener una bocanada de aire fresco que nos reanime a decir, bueno, sí, es posible y por lo menos no dejarlo peor, ¿no? Sino sumar voluntades que las hay muchas, a veces en silencio, que también compartan este amor por lo humano en su condición más trascendente, ¿no? Así que bueno, un poquito de eso, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, pero si no, ya lo dejamos acá a Diego, que también tiene cosas interesantes. Bueno, muchísimas gracias, María Laura, Micaela. Muchas gracias, María Laura, Micaela, por haberme invitado a participar en esta obra. La verdad que es un honor y les agradezco, porque son las que han compilado y perseguido a todos para que tuviéramos una línea editorial y entregáramos el tiempo. La verdad que ha sido un gusto. Creo que es una obra interesante porque hilvana pensadores muy diferentes, todos unidos en la tradición judeo-cristiana, todos unidos en que sus ideas tienen un impacto en la acción política y en la historia de un modo u otro. A mí me tocó escribir sobre Lord Acton. La verdad que es un pensador poco conocido en la Argentina, es mucho más conocido en el mundo anglosajón. En general es conocido solo por una frase, que es el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, que es una frase obviamente muy cierta, pero no es un autor tan conocido. Yo creo que es un autor interesante, si bien no tiene una obra sistemática. Es un historiador del siglo XIX, inglés, liberal, el siglo XIX inglés, que Inglaterra en ese momento era la potencia mundial, plena época victoriana, el siglo XIX, que es el siglo donde nacen las ideas políticas que nos siguen influyendo hasta hoy, ¿no? El liberalismo, el socialismo, todas las ideas que hoy están en boga nacieron y se entrecruzan en el siglo XIX, el nacionalismo, por ejemplo. Y es un autor que la verdad que combina varias tradiciones, y eso es lo interesante, porque Lord Acton pertenecía a una familia aristocrática, su madre era alemana, su padre inglés, vivió en varios y estudió en varios lugares de Europa, se movía con soltura en la aristocracia europea del siglo XIX, y es un autor que, si bien su profesión y su especialidad era la historia, la verdad que se movía con bastante también soltura entre la filosofía, la teología. Era digamos, intelectual público en su época. Tiene una actuación política también, porque fue miembro del Parlamento por el Partido Liberal, el Partido Whig, que se oponía a los conservadores o Tories en aquella época. Fue muy amigo del primer ministro británico William Gladstone, que es una figura del siglo XIX. La reina Victoria le tenía mucha simpatía y lo nombra Lord, uno de los dos Lord católicos que tuvo la Cámara de los Lores en el siglo XIX. Recién después nombraron un Lord judío en Inglaterra. Y es un autor que combina varias tradiciones. Eso es lo interesante y por qué puede ser interesante también para América Latina o para la Argentina y, digamos, el catolicismo de cuño más hispánico. Porque Lord Acton, siendo un historiador y formándose con Dollinger, que era un gran especialista en historia de la Iglesia, que fue el precursor de la historia científica, del método histórico crítico de investigación histórica, muy basado en archivos, en documentos. Hasta ese momento la historia era un poco narrativa, literaria, pero no buscada en documentos.
Lord Acton se pone a estudiar mucho la historia de la Iglesia, y la historia de las instituciones y la historia política de Estados Unidos, y como fruto de ese estudio, que lo lleva al final de su vida a ser profesor de Historia Moderna en Cambridge, que era una facultad donde él no había podido entrar cuando era joven porque era católico. Los católicos tenían prohibido estudiar en Cambridge, por eso que se va a estudiar a Alemania. Llega a ser profesor de Historia Moderna en Cambridge, y un poco sus ideas principales, así como resumen y que pueden iluminar el presente, es, en primer lugar, Lord Acton, ese estudio lo lleva a oponerse a las tendencias del catolicismo más reaccionario, ultramontano, como se decía en la época, ¿no? Y a abrazar un catolicismo más liberal, más en armonía con lo que se venía dando en las instituciones políticas europeas, que iban hacia las libertades modernas, hacia la democracia constitucional, hacia la república. Entonces, Lord Acton es el arquetipo de católico liberal o liberal católico inglés del siglo XIX, en el sentido que él se opone, por un lado, a la tendencia a volver al absolutismo monárquico, a la tentación reaccionaria ultramontana de alianza entre el trono y el altar. Por otro lado, se opone a otras tendencias nacientes en el siglo XIX, como era el nacionalismo, como era el socialismo, como era el comunismo, y dice que se puede armonizar, y de hecho él encuentra que sobre la base de las libertades modernas y del parlamentarismo británico estaban nada menos que las instituciones medievales, el pensamiento católico, el pensamiento de la patrística. Todo esto no es contradictorio, sino armonizable, y él lo intenta armonizar, incluso a riesgo de oponerse a lo que era lo más extendido entre los católicos de la época, que era el Estado confesional, la nación católica, digamos, la unión entre el Estado y la Iglesia. Él dice, no, el Estado tiene que estar separado de la Iglesia, justamente el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, inicia esta separación, que es muy importante. Esta separación de la esfera religiosa y la política es el origen de las libertades modernas, que no está en la Revolución Francesa, está en la querella de las investiduras, está entre la lucha del papado contra el imperio, está en el pensamiento de Santo Tomás, al que se atreve a llamar el primer Whig, ¿no? Él era Whig, obviamente, el primer liberal, bastante osada afirmación, y por eso es que Lord Acton se considera un católico liberal. Es más, un biógrafo de Lord Acton dice que era demasiado católico para los liberales y demasiado liberal para los católicos, por eso fue un adelantado a su época. Además, Lord Acton anticipa y preanuncia ideas que en el catolicismo va a recoger recién el Concilio Vaticano II, como las libertades modernas, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la autonomía o independencia entre la Iglesia y el Estado. Tanto es así que uno de los que había leído a Lord Acton, que fue un jesuita llamado John Kearney Murray, fue uno de los inspiradores de la Declaración sobre Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. O sea, fue un adelantado a ideas que luego tomaría el Concilio Vaticano II. Obviamente en su época muchos católicos lo consideraban prácticamente un hereje. La jerarquía católica inglesa de la época, el cardenal Manning, no le tenía ninguna simpatía. Además, se adelanta al pedido de perdón que hace Juan Pablo II recién en el año 2000, en el famoso documento La Iglesia y las culpas del pasado, que Juan Pablo dice: tenemos que purificar la memoria del catolicismo, la Inquisición, las guerras de religión,
el uso de la violencia con fines de conversión religiosos, quizá la conducta en muchas encrucijadas como la Reforma o el cisma ortodoxo. Ahí Lord Acton también fue muy crítico al analizar la historia de la Iglesia, como su maestro Dollinger, en cuanto a los casos en que por ahí miembros de la jerarquía o de la Iglesia institucional tuvieron conductas reñidas con el Evangelio y poco evangélicas, aunque por ahí la movían fines loables. En este sentido es un historiador que dice el historiador tiene que tener un juicio moral sobre lo que pasó en la historia, ¿no? No podemos justificar todo sin caer en el anacronismo. Yo creo que Lord Acton justamente es un pensador que sirve a la Argentina, que por un lado tiene una tradición institucional copiada de la Constitución norteamericana, una tradición republicana, democrática, constitucional, de respeto a libertades constitucionales, pero en la Argentina esa tradición institucional muchas veces fue vista por sectores católicos o sectores tradicionales como en las antípodas de un pensamiento católico muy traído de España, o digamos de la España franquista, ya que estamos hablando de Ortega, ¿no? Entonces Lord Acton muestra como la tradición institucional norteamericana, británica, digamos, que no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, porque las libertades modernas no se originan en la Revolución Francesa, sino en esta tradición norteamericana y británica que la verdad abreva en la Edad Media, porque las libertades, digamos, como muestra Acton, surgen en el parlamentarismo medieval, en los fueros medievales, etc., en la querella de las investiduras y demás. ¿Cómo armonizar esta tradición con el catolicismo? Porque la verdad que en América Latina y en España a veces la tradición democrática y constitucional de las libertades republicanas se vio como enemiga de la tradición católica hispana, ¿no? Y Lord Acton muestra como no hay una contradicción, muy por el contrario, una armonía, y Lord Acton reivindica una modernidad no iluminista, un poco en las huellas de lo que en nuestro país han predicado Leo Cata, Emilio Pomar y en otros países otras personas. Entonces yo creo que Lord Acton puede servir para que en América Latina, en España, se pueda armonizar la tradición constitucional de libertades modernas, de república, de democracia constitucional, con también una cosmovisión humanista, judeo-cristiana, católica específicamente en el caso de Lord Acton. Y además creo que por último, Lord Acton sirve porque Lord Acton es un pensador católico que reflexiona desde el catolicismo en minoría, como era el catolicismo en la Inglaterra victoriana de su época. De hecho, los católicos tenían prohibido muchas cosas, recién después se les permite acceder a universidades como Oxford, Cambridge, ser miembro del Parlamento. Pero él reflexiona desde el catolicismo como minoría, no como otros pensadores continentales que reflexionan desde el catolicismo como mayoría o como religión confesional del Estado. Entonces yo creo que el catolicismo, que quizá vuelve a ser minoría en las sociedades multiculturales del presente, tiene que defender esa tradición liberal, porque eso lo va a proteger. Defender la tradición del Estado confesional podía servir de apoyo en alguna época, pero ya no más. Entonces yo creo que Lord Acton ilumina hacia el presente y hacia muchos pensadores, como lo hace también Maritain, que está en el libro, y otros pensadores de raíz cristiana, también hombres políticos como Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, ilumina esa articulación de la tradición humanista cristiana con
una cultura democrática, una cultura democrática constitucional y respetuosa de las libertades individuales, empezando por la libertad religiosa, que es el germen de muchas libertades y a la cual Acton le dedica un interés muy especial y que, como dije, preanuncia su reconocimiento. Entonces es un pensador poco conocido, pero que yo creo que intenta hacer esa síntesis que no siempre en nuestras latitudes se ha hecho bien o se han visto como dos círculos que no se tocan. Bueno, él trata de explorar el área de intersección entre esos dos círculos y por eso creo que sus ideas pueden inspirar el presente. Creo que es una de los ejes de esta obra, ¿no? Ideas que inspiran la acción y acciones inspiradas en ideas, que, como dijo Micaela, es una forma inteligente de articular los pensadores en este libro. Así que, bueno, muchas gracias y ha sido un gusto. Quería invitar a Micaela. Igual a se que- preguntan no, el público. a que comentes un poquito acerca de Carlos Pallá, porque lo interesante, digamos, es que acá tenemos a una de las autoras también que escribieron sobre justamente personajes de acción, ¿no? Que se inspiraron en las ideas, como decía Carlos Pallá, por unos presentarlo mínimamente. Si querés te dejo mi No, silla. tranquila, estoy acá. Sí. Me parece. No, porque si hay preguntas después. Sí. Vale, es fácil. Sencillo. Bueno, muchísimas gracias Diego, Celia y María Laura. Sí, bueno, yo escribí sobre Osvaldo Pallá. Tiene un hermano Carlos, igual, hay un Carlos. Tiene varios hermanos que se fueron al exilio, pero Osvaldo Pallá es un político cubano. Él fue fundador del movimiento cristiano Liberación allá por el año 1988. Es un movimiento que creció en el seno de la parroquia El Salvador del Mundo, en el barrio, el municipio del Cerro, que lideró durante muchos años uno de los principales movimientos y proyectos, iniciativas de la sociedad civil independiente, de la oposición cubana. Él era alguien que leía a Maritain, a Munier y era fanático también de Chesterton, que en el próximo libro lo estaremos incluyendo. Realmente era un ejemplo de quienes, inspiraron en la doctrina social de la Iglesia y estos pensadores humanistas cristianos para su compromiso en la política y en este caso bajo un régimen totalitario que lleva como mayor coraje y un mayor compromiso aún que la acción política en la democracia, que ya es difícil, pero ser fiel a los valores bajo un régimen totalitario donde te amenaza con la vida. De hecho, él perdió la vida, fue asesinado por el régimen cubano el 22 de julio del 2012. Él fue testimonio de estos valores hasta ser un mártir de la causa cubana, por la causa de la libertad en Cuba. Él fue, junto con otros actores, Tony Díaz, Reyes Iglesias y tantos otros que han colaborado, y todo un movimiento, una iniciativa ciudadana. Él movilizaba a la ciudadanía, él tenía esa convicción de que la democracia no se hace sin el compromiso de los ciudadanos. Él tenía ese carisma como para movilizar
a la ciudadanía y que rompan con ese muro del miedo. Realmente el pueblo cubano está inmovilizado. Hasta el día de hoy todavía no logra romper el muro del miedo que está impuesto por este régimen totalitario. Él tuvo esta iniciativa que se llamaba Proyecto Varela, inspirada en honor a Félix Varela, un sacerdote español cubano que, si quieres... Que, entre paréntesis, tiene mucha afinidad con Don Martín. Con Es la- como un sacerdote católico de una tradición liberal política. O sea, que fue uno de los primeros constituyentes en España, que en España lo expulsaron. O sea, para poner Sí, entonces él inspirado, bueno, pone esta iniciativa, que es una iniciativa de juntar por el artículo 88 de la Constitución, bueno, comunista, no, pero podían juntar más de 10.000 firmas y llevar una iniciativa de reforma de ley, de reforma de la Constitución. En este caso, él pide por la liberación de los presos políticos, una amnistía de los presos políticos y la libertad de asociación, de reunión y obviamente que se celebren elecciones libres y plurales, sobre todo plurales. Y entonces esa iniciativa llamada que llegó a juntar 11.020 firmas, que se presentó ante la Asamblea Popular el 10 de mayo del 2002, firmas que no fueron fáciles durante años, se estuvieron recolectando en toda la isla, cientos de ciudadanos que se movilizaron para ese fin y con mucho apoyo también de la Iglesia Católica, con monjas que escondían las firmas, con mucho compromiso también de parte no sé si tanto no de la jerarquía, pero de ciertas personas que conforman a la Iglesia Católica en Cuba. Logró realmente esta hazaña de lograr estas 11.020 firmas, presentarlas el 10 de mayo y con una estrategia de incidencia internacional, logrando en coordinación también para que el 14 de mayo, o sea, 4 días después de esa presentación de las firmas, Jimmy Carter, que asistía y ya tenía prevista esa visita a La Habana, en un discurso en la Universidad de La Habana, teniendo al lado a Fidel Castro y en transmisión en vivo por los medios oficiales, con todo lo que eso significaba, habló de esta iniciativa del Proyecto Varela. Entonces, eso fue como una de las hitos para la oposición cubana. Después de eso, el régimen respondió primero celebrando un referéndum que ya no era para llamar a elecciones libres, sino para hacer un desastre jurídico, como es declarar como irrevocable el sistema socialista en Cuba, y bueno, después empezaron a perseguir a la oposición hasta lo que fue la Primavera Negra en marzo del 2003, donde se detuvieron a los 75 referentes, el grupo de los 75 se lo conoció después, 75 detenidos presos políticos, los principales referentes de la oposición, la gran mayoría habían recolectado esas firmas, pero bueno, también periodistas independientes, estaba Raúl Rivero, que fue justamente el fundador de la primera agencia de noticias independientes, Cuba Press, en septiembre del año 95, hace 30 años. Hoy ya fallecido, murió en el exilio en España, tras una negociación de la Iglesia Católica con el gobierno cubano en el 2010. Pero bueno, la verdad es que Osvaldo Payá reflejó estos valores de diálogo y reconciliación. Él ejercía un efecto articulador como muchos líderes de la oposición, que eran entre liberales, demócratas cristianos, socialistas, había progresistas, más de toda índole ideológica opuesta al régimen, que buscaba un cambio en Cuba.
Él participó en muchas de estas plataformas, iniciativas de firmas y documentos que pedían libertad y democracia en Cuba. Entonces, el valor por la verdad, la defensa de la verdad y la libertad, en esta constante denuncia de cómo se reescribía la historia en Cuba, digamos que denunciar el adoctrinamiento, que la defensa de la verdad tiene distintas aristas en Cuba, incluso con esta versión de la historia y del presente de parte del régimen teniendo el monopolio de los medios de comunicación. Así que bueno, Osvaldo es uno de estos que están en esta segunda sección, testimonios de actores políticos que defendieron estos valores de la dignidad humana, de la verdad, de la libertad, esta idea de diálogo. Y él tenía siempre esto de que, bueno, defender los derechos humanos no tenía color político, entonces son valores universales. Aprovecho que ya me invitaron y menciono a los demás autores que están abordados en la obra. Juan Facundo Torres Brizuela, que invitó María Laura, habló del humanismo hebreo, está Martin Buber también justamente hablando del tema del diálogo. Está Jacques Maritain, que escribió Ricardo del Barco. Bueno, María Laura, que escribió sobre Edith Stein, esta mujer política, humanista, digamos, alguien que, bueno, si querés después puedes hablar de ella. Julio Borges, de Venezuela, que escribió sobre C.S. Lewis y la lucha política contra la abolición del hombre. María Sol Ruffiner, que iba a estar el día de hoy, se excusó, que ella escribió sobre Simone Weil. Juan Bautista Pérez Roy, que escribió sobre Julián Marías, y Cristian Rojas, de Colombia, que escribió sobre Ratzinger. Esto es en la primera parte. En la segunda sección, Mariana Elwin escribió sobre su padre, Patricio Elwin, expresidente de Chile, demócrata cristiano. Wilhelm Hofmeister escribió sobre Konrad Adenauer y Ludwig Erhard, de Alemania. Enrique San Miguel Pérez escribió sobre Robert Kennedy, sobre Bobby Kennedy, la decisión política, el hermano del expresidente John Kennedy, que realmente él también hablando de diálogo y articulación y defensa de los derechos humanos en un contexto en Estados Unidos de defensa de los derechos civiles, tuvo su protagonismo. Carlos Castilla Peraza, que escribió su hijo Julio Castillo. Carlos Castillo Peraza fue un político mexicano, uno de los fundadores del PAN, del Partido de Acción Nacional, y bueno, el artículo de Osvaldo Payá que escribí yo. Así que esto es como para recopilar, y ya que me mencionara todos los artículos en redes. Ahora, si quieres decir algo más de Edith Stein y pasamos a las preguntas del libro. No, cortito, seguramente que hayan escuchado hablar de Edith Stein. Y la idea era rescatar un poco como remarcaba Celia siempre, una lista, ¿no? Una porción de lo que es su pensamiento. Me parecía que era muy importante, sobre todo, rescatar el pensamiento de Edith Stein por su radiografía, por un lado, por sus convicciones fuertes respecto de todo lo que es el tema femenino y entender el feminismo de Edith Stein como el feminismo del genio femenino, no el feminismo extremo o el feminismo que desvirtúa, digamos, la mirada femenina, y obviamente después su conversión al cristianismo y su, de alguna manera, martirio, ¿no?
también. La idea era incluirla, no porque hubiera tenido un pensamiento político concreto, porque ella no ha escrito sobre política, pero sí fue una mujer muy comprometida siempre con digamos, el prójimo, con la dignidad de la persona humana, con lo que es la ayuda solidaria, la experiencia de devolverle a la mujer su auténtico rol, ¿no? Entonces me parecía que era una autora que, por un lado, porque digamos, su vida tiene mucho para enseñarnos, incluso dentro de lo político, ¿no? Cómo no renegar de los principios, cómo que esos principios tengan que ser defendidos incluso hasta la muerte, ¿no? En su caso. Pero por el otro lado, una mujer que experimentó como mujer en Alemania todo lo que es la persecución, de alguna manera, por ser judía y por ser mujer en la universidad, ¿no? En un momento donde, bueno, era complejo. Y cómo de alguna manera nos enseña que para recuperar ese lugar de la mujer en la acción política no hay que convertirse en un hombre, no hay que dejar de ser una mujer y no hay que dejar de lado el genio femenino. Entonces me parecía que poder hacer una lectura de ahí, de Eidelstein, podía arrojar bastante luz, sobre todo hoy en día, donde estas cuestiones están bastante complicadas, vamos a decirlo políticamente correcto. Así que bueno, nada, creo que el libro tiene mucho para darnos, para inspirarnos. La manera como cada uno de los autores presenta a sus pensadores realmente es muy versátil, es muy diferente, pero a la vez se logró una homogeneidad y eso me parece genial. Creo que todos interpretaron la consigna muy bien. Porque dicen que los alumnos no entienden las consignas, nosotros más o menos entendimos, parece. Y fue realmente muy grato digamos, el resultado final y sin que tuvieran contacto entre ellos o pudiéramos tener una reunión con todos, hemos logrado esa cuestión homogénea. Fui bastante insistente, debo decir, persiguiendo el genio femenino primo. Sí. Pero bueno, tuvieron mucha paciencia con corregir, cambiar, bueno, porque obviamente hay cuestiones a veces que tienen que ver con los estilos, con las maneras, con, bueno, cómo uno está habituado a presentar los trabajos, más o menos tiene que dar balanceado y tiene que ser equitativo y tiene que estar equiparado, bueno. Como dijo Micaela, estos son algunos, ¿no? Nos quedaron un montón en el tintero y seguramente cuando hagamos un segundo turno nos quedará quizá para un tercero, pero creo que lo bueno es ir rescatando, ¿no? Estos autores e ir presentándolos más allá de que uno los conozca, de que uno sepa, de que uno no. Creo que cada autor que se presentó acá, más allá de las noticias, muchas o pocas que tuviéramos sobre ellos, fueron presentados desde un lugar que yo como compiladora me enriquecía cada vez que leía alguno de esos artículos, así que la verdad que para mí fue un placer. Yo si no le molesta tengo una pregunta para Camilo. Bien, equitativo. A ver, a Micaela y a Miguel les querría pedir mayores referencias sobre este sacerdote liberal católico y si se pudiera escribir algo sobre él o si pudiéramos tener mayores referencias, Publicamos. sería importante, Sí, ¿no? De hecho, nosotros publicamos un libro Publicamos un libro de que escribió Rafael Armanza. Rafael Armanza es un ensayista, escritor cubano que vive todavía en Cuba y poeta. Y escribió varios ensayos sobre el pensamiento de Félix Varela.
y Félix publicamos, Félix Varela, claro. Yo creo que lo que es muy destacable también por la época, fue como el fundador del seminario cubano, un seminario moderno, donde se daba física, química, toda esa visión, digamos, de un humanismo renovado, y a la vez con un compromiso político importante y con un compromiso con buscar que la ciudadanía tuviera una participación cada vez mayor. Él es delegado después en las Cortes Españolas, y cuando, ahora no recuerdo, dan medio un golpe de Estado, una regresión, él tiene que exiliarse, y él era constituyente y se tiene que exiliar, no podía regresar a Cuba tampoco, y termina su vida en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tienen todo un trabajo muy interesante, porque es de los primeros sacerdotes católicos de la comunidad neoyorquina, y de hecho era de los pocos sacerdotes católicos que lo dejaban entrar a los centros de cuidados y de no sé qué, por el prestigio que tenía y por ser un hombre de un diálogo importante interreligioso. O sea, que tiene como muchos puntos en común con Roberto en ese sentido, y es un sacerdote cubano que se ha, por esta minoría dentro, por ser esa minoría también católica, nunca fue bien visto dentro de la jerarquía del siglo XIX, ni hablar, porque era una jerarquía pro corona, la española, y era un hombre que introdujo un poco ese incentivo de cierta soberanía. Y por otro lado, después en la primera Cuba republicana, era como que no tenía mucho espacio su pensamiento, ¿no? Y después, bueno, vino lo que vino ahora, menos que menos tiene su espacio su pensamiento. Entonces, nada, queda mucho por rescatar. Hay mucho de él escrito en inglés que se está, este autor cubano y varios amigos están buscando, hizo varias publicaciones diarios, cosas, era muy prolífico, y a la vez de un pensamiento muy, yo creo, muy moderno en el buen sentido, ¿no? De articular y de armonizar la tradición católica con el pensamiento de verdad. Sí. Okay. Después, a Celia, Sí. quería preguntarte si tienes alguna reflexión sobre la relación relativamente conflictiva entre Ortega y Unamuno. Sí. ¿Algo que decir? Bueno, tenía un gran amor, por supuesto, era su discípulo de alguna manera, nada más que tenían dos visiones un poquito opuestas, aunque una implica la otra, ¿no? Uno era europeizante, Ortega, y Unamuno era español, absolutamente, no porque Ortega no lo fuera, pero pretendía abrir las fronteras porque entendía que la ciencia y el desarrollo en una España muy ruralizada y muy empobrecida era imperativo, digamos así, abrevar, como dicen, en aguas un poco más científicas, ¿no? Era lo de la época también. Por ese motivo estaban en esa tensión. Asimismo, debería también yo por ahí profundizar en otro aspecto, la mirada pesimista unamoniana y la mirada optimista que tiene Ortega. Ortega tiene una mirada optimista, entusiasta, diría yo, también tomando un poquito a Emilio Lledó, que es otro filósofo español, que también entiende esa palabra como muy troncal, en el espíritu hispánico, el entusiasmo, ¿no? Entonces, Ortega podemos decir que es un autor entusiasta porque se vinculaba con el arte, con el mundo de los valores que ilustran o que trascienden a la vida humana, por la literatura, por su capacidad de mirada de los campos argentinos, de la pampa, o sea, una mirada renovada, ¿no? Es lo que me parece a mí como un prototipo, digamos, muy valioso, ¿no? Y que intentó además llevar ese mismo espíritu a nuestro país, que tenía un amor por Latinoamérica, pisó Uruguay, estuvo en Chile, pretendía conocer más a fondo nuestro país, pero bueno, no se pudo. Así que bueno, un hombre con mirada más abierta, ¿no? Si queremos, mientras que Unamuno, una mirada más trágica, ¿no? De la vida. Ortega tomó muchísimo de Nietzsche,
¿Quién es el prototipo de la mirada trágica? Bueno, un poquito podemos decir que es Nietzsche, ¿no? Pero él salió de esa red, como salió de la red del kantismo, para, bueno, unirse más bien a un espíritu que sí recupere eso, pero dándole un mayor impulso, ¿no?, a la vida humana en toda su creatividad positiva. Así que creo que por ahí vendría la cosa, ¿no? No sé si satisfago tu pregunta. Bueno, muy bien. Poco sabe, pero es insondable el tema, ¿no? Sí. Hay que ir a Salamanca a ver si encontramos a Unamuno por ahí, ¿no? Es tan bonita además, tan prolija, tan hermosa. Y a Madrid, por supuesto, ¿no? Ahí encontramos a todos. Y bueno, hablando de cosas insondables, ¿viste María Gamba que cuando Wittgenstein va a morir, toma la mano de su hermana Rosa y dice vamos a morir por nuestro pueblo? Yo sé que hay debates teológicos interesantes sobre a qué pueblo se refería. Para mí no hay ningún problema que sean los dos pueblos, el católico y el judío. Para mí no es ningún problema. Pero sé que hay problemas al respecto. Hay problemas. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Sí, a ver, coincido con vos en que para mí no hay problema. Sí. La interpretación que a mí me gusta es esta de que ella no reniega su raíz judía, ¿no? A mí me gusta esa interpretación. Sí. No sé, concretamente no te sabría decir qué fue lo que ella realmente pensaba, ¿no? Pero creo que de alguna manera está diciendo, bueno, voy a hacer el testimonio, digamos, con mi muerte también voy a hacer testimonio del pueblo y de las tradiciones y del lugar desde donde vengo, ¿no? Me parece que ese no renegar de las raíces, ese no renegar de lo que ella es, porque ella era una carmelita, pero una carmelita que había nacido en el seno de una familia judía practicante, ¿no? Y que después en algún momento ella de su vida deja de creer, entra en una suerte de ateísmo, ¿no? Y después, bueno, dice que una noche ya lee Santa Teresa y que la leyó en una noche y que, bueno, como el éxtasis que sintió Santa Teresa y dice, este es el camino, ¿no? Pero me gusta pensarlo respecto de que ella sabe que va a morir por el pueblo judío y por ser judía. Por pertenecer a la estirpe, digamos. San Pablo dice que los dos pueblos serán uno solo. Sí, claro. Y yo creo que Einstein veía la plenitud del judaísmo en el catolicismo. Sí, o sea que me encanta esa interpretación. Sí, digamos, el tronco y Además, su madrina de bautismo era protestante. Era protestante. Su madrina de bautismo católico era protestante. Edith Cordova. Sí. O sea, la vida de Wittgenstein une protestantismo, catolicismo. Sí, es testimonio muy peculiar. Y ya, a ver, y de hecho, más allá de sus escritos, de su especulación filosófica, ¿no? Me parece que su vida es muy coherente con este humano, ¿no? Ella en algún momento hasta se dedicó a cuidar enfermos, de gente que había quedado herida en la guerra. Entonces ella de alguna manera siempre tiene esta mirada humana, con el humano doliente. Ella siempre estuvo ahí muy implicada. Pero yo creo que tiene que ver, reitero, es una interpretación mía, ella no renegó de sus raíces. Podría haber, ¿no? Bueno, Carmelita, podría haber quizás vivido algunas otras cuestiones. Ella no se resistió frente a eso. Y creo que sabía desde el momento donde la trasladaron a Holanda que iba a terminar en algún momento siendo apresada. Ella yo creo que lo sabía. Okay. Sí. Diego, viste que el gran maestro de Lord Acton, Edmund Doringer, se opuso a la declaración de infalibilidad pontificia justamente porque la consideraba un abuso de poder, no porque negara el primado tradicional de Pedro como primus inter pares, ¿no?
algunos dicen que el Vaticano II, cuando habla de la colegialidad, ¿no?, intenta de alguna manera recoger el espíritu de Dollinger sin decirlo, como diciendo, el Papa ejerce su oficio a modo de colegio, ¿no?, rescatando a Dollinger. ¿Qué opinan de eso? Y mira, a Dollinger lo comulgaron. La verdad que Lord Acton y Newman, que Sí. era amigo de Lord Acton, ahora próximo a ser declarado doctor de la Iglesia, ambos tenían una visión muy minimalista de la infalibilidad pontificia, que la verdad que fue la que en la práctica primó, porque el único dogma que se declaró en la Asunción de la Virgen en 1950 era más y duró mucho que algún papa declare algún otro dogma. Pero la verdad que todos dijeron, Newman y Lord Acton, que eran contrarios a la oportunidad de declarar eso como dogma, pues no les parecía necesario, porque ese concilio había tenido muchos problemas, de hecho había terminado mal, se suspendió porque entraron las tropas italianas en el Vaticano y se desbandó, pero todos dijeron, creemos en la providencia, los papas no van a abusar de esto. La versión maximalista de los ultramontanos, que según ellos decían, todos los días querían leer con el desayuno algún nuevo dogma que programara el Papa, no se cumplió. Y la verdad que la prudencia hizo que realmente fuera un dogma que está y que ellos lo aceptaron, pero del cual nadie abusó. Y ellos tenían clara la llamada indefectibilidad de la Iglesia, que la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, la verdad que, si bien no les gustaba mucho la declaración de Stedman, ni a Lord Acton ni a Newman, Newman lo dice en la carta al duque de Norfolk, y la verdad que Newman ahora es doctor de la Iglesia, o sea que eso hay que leer ahora la carta al duque de Norfolk de Newman a la luz de esto, es muy importante todo lo que se dice ahí para otro tipo de aversiones. La verdad que confiaron en que este dogma no iba en la práctica a presentar problemas, no iba a ocasionar problemas políticos a los católicos, porque los papas no iban a definir cuestiones políticas como la fe, que era el gran temor de Gladstone, que era amigo de Lord Acton, y dijo, no, con esto los católicos ya no pueden ser súbditos leales del Imperio Británico, porque tienen que obedecer al Papa. Y obviamente Gladstone lo veía como un soberano temporal, que lo era en esa época. By the way, tanto Newman como Acton consideran que el poderío temporal, el tema de que el poderío temporal del Papa y el Vaticano es algo accesorio. Puede ser que haya cumplido una función en una época, puede que lo cumpla mucho más, pero así como Pedro no tenía poderío temporal, un día los papas lo perderán y no es algo esencial, ¿no? Entonces, yo creo que tuvo razón Newman y Acton en que esto no se desvirtuó. Quizá Dollinger tuvo menos confianza en la providencia, como era un estudioso de la historia de la Iglesia y los papas obviamente se habían mandado sus macanas, dijo, no hay garantías de que no vayan a abusar de esta herramienta. Es como cuando alguien dice, bueno, pongamos esto que ahora van a venir los gobernantes buenos que no van a abusar. Yo siempre digo, no le des las armas porque, viste. Pero bueno, la verdad que en el fondo, históricamente, yo creo que Acton y Newman tuvieron más razón que Dollinger. Pobre Dollinger, Sí, pero sí. bueno. Pero no tuvo tanta esperanza en el futuro como Lord Acton o Cardenal Newman, ¿no? En ese punto. Gracias. Bueno, yo creo que podemos finalizar y seguir charlando digamos, compartiendo un brindis después. Lara Aprovecho. es la coordinadora de la Red por la Verdad y la Libertad, digamos, colaboradora de Cultura Democrática. Bueno, ¿qué tal? Lara. Queríamos agradecerles por su participación. Tenemos unos regalos especiales para ustedes. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Quedó otro allá. Muchas gracias.
Pero ahora solo 2 manos. Gracias doble, triples. Muchas gracias, muchas, ¿eh?